Muy buenas tardes, Mónica. Para mí es un placer tenerte acá el día de hoy en nuestro podcast Soy Poderosa. Gracias por sacar el tiempo y estar acá y compartir un poquito de tu tiempo con nosotros y pues con nuestras oyentes. Para mí es un placer tenerte el día de hoy aquí y me siento muy honrada de que hayas aceptado esta invitación. Así que gracias a este podcast. Gracias a ti por estar en este podcast el día de hoy. No, la verdad, estoy muy agradecida también contigo porque escuchar la historia de alguien es un inicio bastante bueno para determinar la empatía de alguien. Entonces, el hecho de que alguien quiera saber quién eres y cuál es tu vida y cuál es tu historia es lindo. No es un tema de protagonista, sino un tema de qué pasa con tu vida, me importa tu vida y cómo podemos hacer que esa vida pueda contagiar otras o ayudar a otras. Claro que sí, y ese es uno de los propósitos de este podcast, apoyarnos entre mujeres, darnos aliento, alivio. Yo puedo decir de que de todas las invitadas que he tenido, siempre he encontrado algo con lo que yo misma me puedo identificar. Entonces yo sé que allá afuera estas historias de todas estas mujeres que vienen acá a este podcast también son una manera de podernos identificar unas con otras y así como tú lo dijiste, preocuparnos y volvernos empáticos unos con otros, porque en realidad siento que muchas veces esa empatía se está perdiendo en nuestra sociedad, pero es muy importante vernos y de que somos un espejo. Y ahí es donde me gustaría preguntarte a ti para que nos cuentes y les cuentes a estas maravillosas oyentes quién es, quién es Mónica. Bueno, Cata, yo una vez le decía, empezaré por esto, y es que una vez le decía a mi psiquiatra y a mi psicoanalista que yo sabía y que yo entendía que es complejo conocer a una persona, incluso aunque compartas con ella porque son amigos, es complicado conocerte a ti misma a profundidad porque resulta que tienes pensamientos que dices, yo por qué estoy pensando esto, por qué estoy actuando de esta u otra manera. Y yo les decía, yo parto de la idea que yo sé que no me pueden resolver la vida en 2 segundos, que estoy llegando acá y no puedo en 2 semanas pretender que me arreglaron la vida, porque primero tienen que saber quién soy, ¿cierto? Y enseñarme y ayudarme a conocerme a mí misma. Eh, ¿Quién soy? Uf. He sido muchas versiones desde mis memorias que en ocasiones son muchas y en ocasiones son pocas. Eh, He sido una sobreviviente y he sido una mujer muy amada. Ambas cosas han congeniado en mi vida sin tener que entrar a hacer una dicotomía o una cosa separada de la otra, porque el haber tenido que sobrevivir a tantas cosas y poder estar aquí hoy, incluso hablando contigo, es la muestra de que he sido muy amada, he recibido mucho amor y he aprendido a amarme mucho también en este proceso. Me encanta porque hablas como en una totalidad, ¿cierto? De que es todo junto, no estás separando, no estás diciendo o soy uno o soy lo otro, en realidad lo estás poniendo todo en un contexto junto y eso me gusta mucho y me siento muy identificada con eso porque digo, somos seres humanos con cosas en luz, cosas en sombra y muchas veces no queremos ver la sombra. Pero sin sombra no hay luz y sin luz no hay sombra. Entonces, al incorporar ambas cosas, estamos viéndonos en nuestra totalidad. Y siento que eso es supremamente importante para en realidad descubrir quiénes somos y de que somos seres cambiantes, evolucionantes. Entonces, cuando mencionas de que ha sido diferentes cosas, pues claro, qué maravilloso que lo puedes reconocer y que nos puedes compartir. Así que cuéntanos un poquito de diferentes facetas de ti, por decirlo así. Ok, bueno, la primera etapa de mi vida o lo primero que me he identificado en la vida es el campo, porque mis padres son del campo, yo crecí en el campo, eh,
hubiese deseado no crecer en el entorno en el que crecí, ya te lo cuento un poco, pero para dar respuesta a esta pregunta específicamente, eh, he sido campo, he sido montañas, crecí en eso, crecí en la finca de mis abuelos, pasaba mis vacaciones, compartía con mi familia, mm, y digamos que lo bonito, los bonitos recuerdos, eh, como de la primera parte de mi vida, eran los guayabos, en los potreros, y, y como esa inocencia que uno eh, debería no perder, ¿cierto? Hasta el momento indicado, en cuanto a la realidad de la vida, ¿cierto? La realidad, por ejemplo, que a mí me tocó en cuanto a conflicto armado del país, que pues seguramente muchas personas en la ciudad, o yo cuando ya fui a vivir a la ciudad, supe que es una realidad sumamente ajena y que lo que tú ves en noticias es un porcentaje sumamente mínimo de la realidad, ¿cierto? Porque a ti te muestran los bombardeos, te muestran los disparos, te muestran los hostigamientos o incluso algunas veces de forma morbosa la fotografía de alguien que cayó en un bombardeo o en un ataque. Eh, Sin embargo, y a pesar, digamos, de todo eso, eh, que ojalá pues hubiese podido como separarlo de mi vida, ahora no, ya del otro lado del desierto, yo puedo decir como esto sirvió para, esto cumplió y está cumpliendo con un propósito que es bastante grande, pero bueno, tendríamos que hacer otro podcast para expandirnos un poquito, porque es que es complejo que una persona pueda como definir su vida, ¿cierto? Pero lo primero que yo pienso, en lo primero que pienso cuando hablo de mí y de mi infancia, siempre trato de irme a lo bonito, y es eso, el campo, la simplicidad de la vida. Qué bonito, qué hermoso. Y algo que, por ejemplo, en el hoy en día yo crecí en ciudad. Entonces, para mí, por ejemplo, salir de esa esto lo editan, menos mal, Cotidianidad. eso, es irme al campo, es desconectarme, es así como tú lo dices, esa simplicidad, eh, ese tiempo como tan bonito. Y yo sí, mi familia iba mucho a la costa cuando estábamos viviendo aquí en Colombia. Y era eso, era como desconectarnos del día a día y de todo lo que ocurría en la ciudad. Pero mira que tú nos cuentas, es una dinámica muy diferente a lo que veíamos y a lo que en realidad podíamos percibir, ¿cierto? Y yo te lo digo como persona que creció en la ciudad, de que ahora tú vienes y nos cuentas, mira, es un pequeño porcentaje. Entonces no solamente es un pequeño porcentaje de lo que ocurre, pero de lo que en realidad impacta la vida de las personas. Porque entonces ahora tú estás viviendo y eres producto de esas cosas que viviste, que en realidad vienen siendo situaciones bastante fuertes, y tú nos compartirás a lo que te sientas cómoda compartiendo. Pero mira que a nosotros, personas que no hemos vivido esa dinámica, nos da otra perspectiva muy distinta. Y eso yo te lo agradezco, porque en realidad nos abre como otro lente a ver otra parte de nuestro propio país. Son, son realidades muy, muy duras y poco equitativas, por decirlo así, ¿cierto? Porque mientras la atención mm, del Estado, aunque igual la idea no es culpar al Estado porque es la humanidad, o sea, en sí estamos, somos complejos, somos muy difíciles, em, pero sí hay cierto abandono, ¿cierto? Porque Ujú. cuando tú estás pequeño tú dices, bueno, ¿y quién me defiende de todo esto? Cuando incluso mis papás también necesitan ser defendidos. Entonces, digamos que mis memorias más crudas están la de los hostigamientos y mi mamá corriendo a llevarnos debajo de la cama, debajo de un colchón o intentar resguardarnos, porque al ser un hostigamiento, entonces está un grupo al margen de la ley disparando a lo que caiga. Entonces como que aquí nos paramos y empezamos a disparar y a lo que le demos.
Entonces, claro, son balas perdidas, personas que terminaron heridas o muertas precisamente por los mismos hostigamientos, y nosotros debajo de la cama, recuerdo que mi mamá ponía la Biblia al lado de nosotros y estábamos debajo de la cama. Recuerdo, no en los hostigamientos, pero sí recuerdo, por ejemplo, en las noches nosotros ya identificábamos el sonido de un avión comercial a un avión de guerra. Entonces sabíamos cuándo era un avión comercial y cuál era el sonido del avión de guerra de las fuerzas militares, y era inmediatamente una alarma para que mi papá se levantara, encendiera las luces del corredor para decir, venga, esto es una casa de familia, no disparen aquí, y ver bajar las balas. Entonces, yo te lo cuento como si fuera un relato de una historia de alguien más, porque no pareciera mía, porque yo a veces la cuento y digo, en serio esa es mi vida, o sea, en serio yo pasé por ahí, y no porque me sienta más importante ni que me sienta mejor que absolutamente, o sea, eso no, digamos que no he tenido batallas fuertes con el ego o con el egoísmo de creer que mi situación fue más difícil que otra, porque conmigo crecieron muchos niños en la misma situación. Pero sí son las memorias que cada niño vive, y esta es la mía, ¿cierto? Esta es la memoria mía. Al principio era muy difícil porque cuando alguien habla de miedo paralizante, se puede hacer una idea de, un miedo paralizante, no te puedes mover. Literalmente no le puedes dar órdenes al cuerpo porque el miedo te bloquea. No sé si es un mecanismo de defensa del cuerpo. Seguramente se lo debí haber preguntado a mi psicoanalista, pero ya se me olvidó, obviamente. Pero recuerdo que en ese miedo nosotros llegamos a orinarnos en la cama, mi hermano y yo, pues hablo de mi hermano y yo, que éramos muy pequeños. Yo creo que yo tenía unos 6 años más o menos y yo le llevo 3 años a mi hermano. Simultáneamente a la guerra que estábamos viviendo, vivíamos bastantes complejidades dentro de mi núcleo familiar. Espero que mis papás jamás escuchen este podcast. Pero eran cosas muy complejas y yo honestamente no siento pena en contarlas, porque nuestra vida ahorita como familia es muy bonita. Logramos superar muchas cosas y entender ahorita de adultos, mi hermano y yo, que finalmente ellos hicieron tanto como alcanzaron a hacer, ¿cierto? Además, porque si tú empiezas a cargar con echarle la culpa a alguien por lo que te pasó, es una dinámica bastante nociva y tóxica y no se puede avanzar así. Exacto. Pero recordamos, por ejemplo, episodios de intentos de suicidio con mi papá, ansiedad de mi mamá, de ahí que yo entendiera que también las enfermedades mentales se heredan. Entonces, así como tú tienes un historial médico, clínico respecto de enfermedades de cáncer, coronarias, de sangre, también está este tema de las herencias de las enfermedades mentales en la familia. Y en mi familia, pues algunos primos y yo tenemos como más o menos como esa herencia muy marcadita en ciertas o en muchas cosas. Ya con esto entonces lo que hago es conectar diciéndote que evidentemente pues el cerebro de un niño no está preparado para el caos o para vivir en modo supervivencia, y si el cerebro de un niño tiene que crecer en modo supervivencia, pues o sea, yo obviamente no soy, pues no tengo ni idea de nada de medicina, ni quiero que alguien que me vaya a escuchar vaya a decir como ahí está hablando de un tema que no conoce. No, yo hablo de lo que aprendí de mis terapeutas y de lo que atesoré mucho para poder entender lo que ocurría en mí, ¿cierto? En mi cerebro, que es algo que me gusta mucho. A mí no me gusta que me oculten cosas de mí. Entonces yo iba a terapia completamente abierta a que me dijeran, tienes este problema, esto es lo que está pasando y cómo lo podemos arreglar, ¿cierto? Que era bien difícil de arreglar. Recuerdo que cuando llegué, la primera que le dije a la psiquiatra fue, Doc, ¿cuánto tiempo más o menos yo me puedo tardar en mejorar? Y me decía, según tus test de personalidad, los TAC, las resonancias magnéticas, tú sufres de ansiedad desde los 5 años, vives en modo supervivencia desde los 5 años. Me decía, Linda, tú no puedes esperar que en un año arreglemos un cerebro tan dañado. Entonces yo decía, ¿cómo no puede ser que yo esté tan mal? Pero finalmente tenía que aceptarlo y tenía que escuchar que las cosas eran así para de ahí arrancar pues como todo el proceso. Entonces digamos que básicamente yo conecto mi enfermedad mental desde la infancia. Entonces no fue como
un trauma circunstancial o una situación circunstancial, sino que ya es un tema de infancia que se vuelve un tema ya clínico, que ocurre que muchas personas tienen prejuicios, y me encontré con muchas personas con muchos prejuicios, donde pensaban que se me arreglaba tomándome una lechita caliente por la noche, porque yo tardé 15 años, tuve un trastorno del sueño sin tratar. Entonces eso desgastó muchísimo más la química de mi cerebro y pues hizo que las cosas fueran mucho más complejas. Como te había comentado, tengo un déficit de atención muy complejo y me voy disociando y luego ya se me olvidó lo que estaba diciendo. No, Así vamos que voy a necesitar bien. que me estés encaminando mucho. Estamos súper bien, no te preocupes que Okay. aquí no hay un orden de ideas, Okay. y en realidad es para que nos conozcamos y para mostrarle a otras mujeres de que en realidad, mira, hay situaciones complejas que nos llevan a tener estas dinámicas. Y, por ejemplo, cuando tú hablas de la salud mental, yo me identifico mucho porque mi mamá sufre de problemas de salud mental que desafortunadamente ella no se ha permitido recibir el tratamiento adecuado. Entonces, no, y algo que a mí así como tú lo dices, es una herencia, es algo de lo que yo, oye, ¿será que yo también tengo patrones o yo tal vez tengo esta situación que me hace más propensa a? Entonces, yo de por sí no he sido diagnosticada, pero al mi mamá ser diagnosticada y tener estos patrones y esta herencia, por decirlo así, sí es algo que me identifica. ¿Por qué? Porque, oye, mi mamá, qué rico hubiese sido que yo hubiera tomado las herramientas adecuadas en el momento adecuado para recibir la ayuda adecuada y tal vez ella pudiese tener una vida más completa, por decirlo así. Desafortunadamente ese no es el caso de ella, y todo tiene que ver mucho también con todos los tabús alrededor de la salud mental, de que muchas veces, no, así como tú lo dices, tómese la lechita caliente y ya, eso es mucho más profundo y es como tener hipertensión, es como tener azúcar en la sangre, es como tener ciertas condiciones médicas que requieren un tratamiento y un proceso, y muchas veces los síntomas, por decirlo así, se minimizan y puedes vivir una vida entre comillas normal. No sé lo que los libros se refieran a normal, por decirlo así, Ujú. porque yo creo que en hoy en día todos vivimos nuestra vida bajo nuestros propios parámetros y términos, ¿cierto? Y es tomando esas vivencias, y así como tú has aprendido a conectar tus vivencias con los síntomas y de ahí recibir un diagnóstico, pues es súper bonito ver esa transformación en ti, de que has abrazado esa parte, y has entonces estado acá hoy en día con un proyecto maravilloso que me gustaría que nos comentaras un poquito sobre Comarca. Ok, bueno, comarca, a mí, cuando yo lo de comarca, y no sé, yo no soy mamá, crié a mi hermana, entonces digamos que lo que conozco de maternidad es por la crianza de mi hermana menor, que es Ujú. el tesoro más grande que tengo. Eh, y cuando tú eres emprendedor, eh, se lo he escuchado a muchos emprendedores y concuerdo, y es que tú empiezas con una cosita pequeñita que no tiene ni pies, ni manos, ni cabeza, ni una tabla de Excel, ni organización. En mi caso, pues fue solo una idea como de, en mi ataque de pánico, yo conecto con marca con mi ataque de pánico, con el ataque de pánico que me llevó a estar incapacitada 7 meses, sedada 7 meses, eh, y con medicamentos de control y supervisión todo el tiempo. La oscuridad que se vive es muy tensa, porque estás en un estado plano de las emociones, que me parece que es el estado más peligroso, y es cuando tú no sientes nada, ni calor, ni frío, ni alegría, ni tristeza, todo te da igual. Y esa oscuridad, yo decía,
cómo la quito? ¿Cómo la disperso? ¿Qué puedo hacer de más? Aparte que ya estaba trabajando mucho en todo lo que me decían. No tomes bebidas negras, no tomo bebidas negras. No tomas licor, no tomo licor. Era tan asquerosa el estado en el que yo estaba que yo decía, lo que me digan yo lo hago. Pero dije, bueno, estoy este tiempo aquí encerrada, ¿y qué hago? Y empecé a trabajar con unos ramitos con flores preservadas. A mí siempre me han gustado muy lindas las flores preservadas, porque la gente cree que una flor se marchita y pierde su belleza. Las flores vivas son muy lindas, sí, son preciosas, pero cuando tú ves arte preservado, tú dices, esto estuvo vivo y murió o falleció, pero aún así se ve hermoso. Entonces me pareció muy lindo empezar un proyecto con flores. Pero lo de las flores me empezó a dejar de gustar porque yo estaba viviendo en Manizales y no había como tantas flores bonitas, no encontraba como lo que yo quería, como lo que yo me imaginaba. Y de repente un día dije, ay, quiero hacer velas. O sea, quiero que en una ocasión, aquí por ejemplo, donde estoy sentada, obviamente tengo 2 candelabros, una vela y otra vela grandota. Y yo dije, yo quiero algo que cuando yo esté a oscuras y no sea una luz artificial, yo quiero algo que ilumine la habitación. Y me parece que las velas tienen eso que es como tan bonito. Y yo dije, quiero empezar a hacerlas. Empecé con una cajita, me costó como, no sé, como 80,000 pesos, me la regaló mi esposo, que ha sido mi inversionista número 1 y mi porrista número 1 también en todo, con el emprendimiento, en todo en mi vida, pero digamos que en este punto específico con el emprendimiento. Y empecé con una cajita, con unas cositas de parafina. No me gusta trabajar con la parafina, pero no sabía de qué se trataba el tema de las velas, estaba empezando. Y empecé con una cosita así chiquitica, hice como 7 velitas. Recuerdo que mi jefe en ese entonces, allá en Manizales, me compró como 4 velas, una amiga me compró otras 2 velitas, y yo dije, ay, me gustó, o sea, me gustó. Y yo no sé si tú alguna vez te viste El Señor de los Anillos, o Me te quedé gusta. dormida. ¡Ay, no puede ser! Me quedé dormida. Para mí es una de las películas más maravillosas que puedan existir. Y resulta que existe algo, para los que saben de qué se trata las películas o las series El Señor de los Anillos, hay algo que se llama la comarca. Y la comarca son unas casitas dentro de un bosque, o sea, son como unos prados súper lindos. Y entonces son unas montañas así súper lindas y las casas están dentro de las montañas. Y hay jardín. Y todos viven en una paz y en una tranquilidad. Es decir, todo es armonioso, la gente no vive en conflicto ni consigo mismo ni con los demás. Y ese lugar me gustó mucho el nombre porque yo siempre ando asemejando una cosa con la otra. Digamos que ha sido algo que me ha ayudado mucho, como también en el proceso. Yo decía comarca, la comarca. De hecho se llama La Comarca, el lugar dentro de la película El Señor de los Anillos. Pero ese lugar me recordaba la infancia. Yo decía, el campo, las casitas de madera, la sencillez, la humildad, la gente caminando sin zapato, a pie limpio, como decimos. Y dije, cuando tenga un emprendimiento estructurado, le voy a llamar comarca o la comarca. Aparte, pues que la banda sonora de la película y lo que ponen cuando muestran pues como el paneo general del lugar es muy bonito, es muy como música clásica, no clásica, digamos que pierdo el nombre, los que son músicos me van a matar porque canto, se me olvidó. Y el nombre, yo dije, tiene que llamarse así, se tiene que llamar La Comarca o Comarca. Y comarca tiene que ser una transición entre la oscuridad y la luz. Entonces, yo no tengo muchos seguidores todavía, no es un proyecto grandísimo, pero no es lo que era cuando empecé. Entonces me he dado cuenta que al no abandonarlo, que al aferrarme al proyecto, él va creciendo de a poquitos. Obviamente no va creciendo solo, es un trabajo fuerte porque hay un tema con el síndrome del impostor y es que siempre estás pensando que no está terminado lo que estás haciendo, que no va a gustar, que no huele lo suficiente, que no está perfectamente hecho, que tiene mucho potencial pero que todavía no llegas. Y
Tengo una amiga que es emprendedora y es así, ella sí es una tesa, tiene muchísimos miles de seguidores y es muy tremenda porque ella todo el tiempo me dice, tú tienes que pensar en grande. O sea, tú no puedes pensar que es una... No, tú tienes un emprendimiento, tú tienes que pensar en grande con tu emprendimiento. Yo de finanzas no sé nada. O sea, con decirte que yo nunca recibí una tarjeta de crédito porque yo me conocía. Yo dije, esto puede ser un desastre. O sea, esto va a terminar mal. Mi esposo es economista, entonces él es el que me tiene las bases de datos, todo organizado, el Excel, me ayuda con las finanzas, me ayuda con todo, porque yo, o sea, por mí voy y me gasto todo otra vez en comprar y, y No. le regalo a los clientes velas y no les cobro, porque me gusta mucho, lo disfruto muchísimo. Y siempre asocio en las publicaciones, siento que no todo el tiempo hay que ser con los mensajes positivos, ni que todo el tiempo están los mensajes positivos, sino que necesitamos también mensajes un poquito realistas, un mensaje que una persona que está en depresión lea y diga, ay, qué rico este que piensa positivo. No, ve, qué chévere este que entiende un poquito esto, yo ni siquiera entiendo qué me pasa. Ella está hablando de un ataque de ansiedad y está hablando de un ataque de pánico en su página de emprendimiento y, y yo ni siquiera sé qué es lo que me pasa. Entonces yo es muy difícil de escribir un ataque de pánico, es muy difícil de escribirlo. Pero a medida que empecé a crear mi producto, que es ecológico, obviamente, pues porque tenemos que estar todos unidos en cuidar este pedacito que se nos regaló para vivir. Y mientras trabajo en esto, en lo artístico, mi mente todo el tiempo está pensando y le digo mucho a Dios, yo como que Señor, si hay alguien en depresión, si hay alguien que se quiere tirar por un volado y puede que esto suene un poquito jocoso, pero es literal, porque yo lo viví y me quería tirar por un volado. Yo decía que me escriban, o sea, que yo pueda, cómo le llego a la gente, cómo le llego a alguien que sufre de depresión y cómo le digo, hay luz todavía, hay luz para encender, todavía hay cómo encender una luz. Evidentemente, todo necesita de disciplina y como esa fuerza de voluntad que se nos pide a los enfermos mentales y hay un momento en la vida en que uno dice que es fuerza de voluntad, o sea, eso con que se come. Pero que cuando uno dice se le encendió la vela, por decirlo así, yo digo, también se encienden las ideas. ¿Qué podemos hacer por los demás y qué podemos hacer por nosotros mismos? Entonces, en cuanto a comarca, no sé condensadamente qué es comarca, son tantas cosas, son muchas cosas, porque la comarca son flores, es campo, la comarca son olores, entonces aprendes mucho del tema sensorial, de qué olores te sirven, de qué olores son adecuados para la noche, para el día, para determinados espacios. Y en mí los he puesto en práctica, ¿cierto? Entonces he funcionado mucho, me gusta mucho estar como experimentando, ¿cierto? Aunque también me capacito porque es un tema también de responsabilidad, de que estás vendiendo un producto y la idea, la idea es que sea un producto bueno, no vas a vender una cosa mal hecha. Y a mí me gusta que se vean bonitas, que se vean muy elegantes, me gusta que se vean muy minimalistas, muy sencillas, pero que finalmente siempre reflejen, un trabajo a mano refleje lo que hay en la persona que lo está entregando y que lo está haciendo, y vamos a hacer luz entre todos. No sé si con eso respondí tu pregunta. Claro que sí, la respondiste y tocas un tema muy, muy profundo también para mí porque yo tuve una amiga que se suicidó hace ya 2 años y medio y como persona que se queda acá atrás, siempre la pregunta era ¿qué pude haber hecho? ¿O qué pude haberle dicho? Pero así como tú misma lo mencionas, es un punto donde uno mismo ni siquiera sabe qué siente o cómo expresarlo. El poder conectar y como en la manera en que tú te expresas de poderle llegar a esas personas que muchas veces uno no necesita un mensaje positivo, muchas veces es un mensaje que desde ese mismo sentimiento conectar con otro ser humano. Y siento que ahí volvemos a hablar de eso, de conectarnos unos con otros, de empatizar, de en realidad decir, oye, qué difícil lo que ocurrió en tu vida,
no es algo que te define, es un evento que ocurrió, pero es algo que, mira, que te ha enseñado para qué pasó lo que tenía que pasar y qué ha llevado, qué puedes aprender de esas circunstancias para traerte acá el día de hoy para salir adelante, para salir a flote, para cambiar la dinámica, para ponerle toda esa vibra y toda esa buena energía a este nuevo proyecto que tú con ese amor estás desarrollando. ¿Para qué? Para darle, así, ya lo has dicho varias veces y se me queda, darle luz a la gente en una situación tan compleja que siento que es tan importante porque la salud mental, como el resto de tu salud, es muy importante, pero siento que sigue siendo muy tabú y muy señalado como ay no, como que se va a ir a medicar o como que va a ir a hablar con un psicólogo o psiquiatra o terapeuta. Siempre hay como mucha resistencia, siento yo, especialmente en nuestra comunidad latinoamericana. Eh, yo crecí en Estados Unidos y siento que los anglosajones están mucho más abiertos a ir a un psicólogo o hablar con un terapeuta, hablar con alguien sobre lo que nos está pasando, pero siento que culturalmente muchas veces es lo que pasa en casa, no hablamos de eso allá afuera. Si le pasó, quédese callado. O sea, siento que ahora es que estamos hablando de estos temas de una manera mucho más saludables e implementando herramientas en nuestro día a día y por ejemplo hablar de esto como tan abiertamente. Siento que hace 10 15 20 30 años pues no ocurría y hoy lo hacemos desde otro punto de otro nivel de conciencia de que oye, está bien que estés pasando por una depresión, pero no te quedes ahí. Mira, esto me ayudó a mí y hay herramientas para gestionar como todas estas rama de sentimientos que nos invaden como seres humanos, que en realidad es supremamente importante como abrazar de que, oye, está bien si estás pasando por tu proceso, pero hay herramientas, no te quedes ahí solo y no tienes por qué quedarte en esa oscuridad, sino que transitarla, porque obviamente es parte de esta experiencia humana. Todo, todo viene por algún motivo. Yo creo que en esta experiencia humana, las cosas buenas que vienen para enseñarnos algo y las cosas que no son tan buenas o son un poquito más difíciles, son obstáculos más altos de sobrepasar, vienen también a enseñarnos algo. Entonces es mirar qué es lo que nos viene a enseñar para poderlo transitar. Y veo esta herramienta y en la manera en que tú hablas sobre la comarca y este emprendimiento tan hermoso, se nota lo apasionada que eres en este proyecto y haciéndolo con tanto amor y tanta dedicación. Es algo que en realidad va a darle mucha luz a muchas personas, de que no necesariamente tienen que estar en un punto oscuro para recibir esa luz, pero es muy, muy hermoso escucharte hablar de ese proyecto tan lindo. Me encanta. Gracias por compartirlo con Es nosotros. bonito, gracias a ti. Hay algo que pensaba mucho antes de empezar con mi emprendimiento y es, existen un montón de tiendas de velas, existen una cantidad de personas que también tienen mucho talento y hacen unas velas preciosas y los he conocido y he tenido la posibilidad de trabajar con ellos, de compartir con ellos en las capacitaciones, en los cursos, en lo que hago para aprender más. Y yo decía, a mí no me interesa decir, ay, mi vela es la más bonita y la que más huele. No, el punto con Comarca es que detrás hay una mujer que tiene 4 diagnósticos clínicos, toma medicación en la mañana y en las tardes, doy gracias todos los días por esos medicamentos, porque vas a tener siempre 2 opciones con una enfermedad mental. Tienes herramientas, tienes terapia, tienes medicación, o estás con la vida endeble
y en una desventaja en comparación con el resto del mundo que tiene una vida normal. Y Ujú. yo digo, yo ni por un segundo dudaría para qué lado de la balanza me voy a ir. No lo pensaría dos veces. Entonces yo digo, detrás de Comarca hay una mujer que se aferró a ese proyecto para darle más sentido a su vida, para sentirse útil, para sentir que todavía tenía la capacidad de aprender, porque yo perdí el 40% de mi memoria en el proceso de la sedación. Y no, mi interés no es revolucionar el mundo de las velas, ya existen trabajos muy bonitos. Mi trabajo es 100% hecho con mucha calidad, profesionalidad, porque es que tú puedes decir, hecho con amor, pero hay gente que trabaja con amor, pero no trabaja bien. Y tiene Ujú. que haber una excelencia detrás de lo que haces con amor, no es solo haces con amor y se ve mal presentado y hay un trabajo mal hecho, no. Pero siempre va a haber detrás alguien que si te vende una vela y quieres charlar, podemos conversar de cómo se siente pensar en el suicidio, de cómo se siente eh, ver que tus papás no quieren trabajar en su salud mental, como en tu caso, que, bueno, no sé si nos dé para otra conversación más adelante, mi mamá toma terapia actualmente y eso fue un gran porcentaje del proceso de sanación mío y de mis hermanos. Ella sanó y generacionalmente sanamos nosotros. Qué Entonces, bonito. eso que ella hizo nos revolucionó por completo. Y la Ujú. relación que tenemos ahora con ella es completamente diferente y mucho más bonita. Entonces yo no tengo una puerta cerrada, estamos trabajando de hecho en la página web en este momento y pues eso ya lo había, digamos que mostrado en una publicación y va a haber una pestaña o un tipo de blog donde las personas pueden leer acerca de cómo me he sentido en mis ataques de pánico, cómo inició mi enfermedad, qué medicamentos tomo, qué he aprendido en terapia, qué no me gustó cuando antes de encontrar como a mis terapeutas de confianza, qué no me gustó, pero nunca me rendí. Entonces, más que una marca, a mí me interesa mucho hablar con la gente que Claro. dice, hasta hoy me dieron las fuerzas, ya no puedo más. Y puede ser un completo desconocido y yo, a veces mi esposo me dice como, oye, tienes que aprender a manejar el tema de las emociones porque tú te cargas mucho y tienes que aprender a nivelarlo. Pero como sé la profundidad del dolor, yo digo, no es imposible uno no sentir que se va a morir con el otro, que uno tiene que decirle, venga, venga que podemos, algo podemos hacer. Claro que sí, y siento que todo eso es lo que transmites, eso es, y como tú dices, allá muchas veces, hay mucha gente que tiene velas y fábricas y X, pero yo siempre digo, hay mercado para todo, porque en realidad las personas que conecten con ese mensaje, que conecten contigo, son los clientes que te van a llegar y son las personas indicadas. O sea, yo digo, todo pasa por algo, ¿cierto? Por algún motivo tú estás en el podcast, por Ujú. algún motivo estamos hablando de esto y estoy supremamente feliz que me aceptaste la invitación. em, y obviamente que esta no sea la última vez que vengas tampoco, porque siento que hablar de temas difíciles o temas que allá afuera la gente no habla es súper importante, como te digo, entre nosotras, no solamente como mujeres, pero como seres humanos, como que, oye, está bien que estés pasando por esa situación. A mí me hubiera encantado, por ejemplo, que mi amiga hubiese tenido este recurso, alguien con quien ella se hubiera podido tal vez sentido identificada, alguien con quien ella se hubiera podido abrir de una manera para ella no llegar a tomar esa decisión. Eh, la recuerdo mucho y la quiero mucho, eh, y por algo es que ella tomó esa decisión, pero antes de tomar esa decisión, si tomamos dos pasos hacia atrás y tal vez conectamos con alguien y vemos esa luz, tal vez las cosas pueden ser diferentes. Así que, a ver, Moni, te pregunto, si tú le pudieras dar dos o tres palabras así de aliento a esa Mónica que estaba pasando por esa dinámica, por esa oscuridad esos momentos tan oscuros, y ahora, ya que tú los atravesaste, ¿qué le dirías a esa Mónica en ese momento? Le diría que a menos de que vaya a pasar por ese valle,
de sombra de muerte y por ese desierto, a menos de que pase por él, no va a tener las mismas herramientas para darle la mano a los, a los que viven en la oscuridad cuando lo supere. Le dirías a Mónica como, va a ser muy difícil, si pudiera te lo evitaría, porque es muy difícil, pero va a valer la pena, porque a menos de que tú lo vivas, lo vas a poder entender en los zapatos, te vas a poder poner en los zapatos del otro, porque es muy difícil decirle a alguien que no tiene cáncer que entienda al que sí lo tiene. ¿Sí? Claro. Es muy difícil decirle a alguien que no sufre de migraña que por favor entienda al que la sufre. Uno no tiene ni idea. Y a menos de que tengas idea, tienes herramientas, o muchas más herramientas, o por lo menos las herramientas más nobles, podría decir yo, y desinteresadas, porque es ven, tranquilo, yo sé que esto pasa. Vuelvo atrás y diría, Dios, gracias, arranquemos otra vez, ¿qué más vamos a hacer? Pero si eso le puede salvar la vida a alguien y que lo ha hecho con algunas personas que amo, algunas cercanas a mí, en especial 2 muy cercanas a mí, que estuvieron a punto de tomar esa decisión y yo me desbaraté, Cata, o sea, yo dije, los saco de donde estén, como sea, los busco aunque esté a la distancia, pero no los dejé en paz un segundo, un solo segundo. Y luego pienso, bueno, ¿qué hubiese pasado donde yo no hubiese pasado por lo mismo? Lo hubiese tomado de forma muy liviana. Y nos ocurre mucho que cuando tomamos las cosas con tanta serenidad, como se puede solucionar, se puede arreglar, ocurre lo que pudo haber ocurrido a estas personas que yo amo tanto. Entonces no me perdería otra vez el vivir eso, aunque es muy fuerte pensar en que se tenga que volver a vivir, pero diría, si esa es la herramienta, hay que cruzar, porque esas 2 personas que yo amo tanto valen toda la pena para mí, daría la vida por ellos. Y resulta que 3 días después de mi ataque de pánico también se suicidó un amigo con el que trabajé. Entonces comparto esa cuando tú lo decías ahorita, inmediatamente pensaba en mi amigo, en Dani, y decía, era la mata de la alegría, la mata de la recocha, de la alegría, de la simplicidad, no sé, era tantos sinónimos ese hombre, espectacular, una forma de ser linda. Tú le pedías ayuda, ahí estaba. Un desconocido le pedía ayuda, ahí estaba. Y de repente un día ya no estuvo más. Y el día que me enteré, llevaba 3 días en recuperación física del ataque de pánico, porque quedé sin poderme levantar. Y fue un golpe durísimo, porque no tenía herramientas en ese momento. No sabía cómo los estaba viviendo. Wow, Moni. Ya nuestro tiempo está llegando a una conclusión y antes de que lleguemos a ese fin, sí me gustaría que compartieras. Obviamente tienes muchos superpoderes, pero me encantaría que compartieras alguno que tú digas, este es mi superpoder. Mi superpoder, no sé cómo se le llama a eso, pero tengo la facilidad de que las personas se abren conmigo con total honestidad. No sé si se le llame confiabilidad o se le llame un reflejo espejo. Honestamente no. Voy a hacer la tarea porque debería saberlo, de hecho. Pero ocurre que tengo como el imán para el cuidado, para el cuidado de las personas y que las personas se abran conmigo completamente. Hay personas que me conocen y a los 10 minutos me están contando absolutamente todo y cosas muy íntimas y muy privadas. Y yo digo, bueno, ¿y si yo no fuera confiable, ¿por qué me están contando todo eso? Pero yo sería, o sea, soy sumamente cuidadosa, siempre lo he sido, con los secretos y con la vida privada de las personas que se acercan a mí y las que están a mi alrededor. Entonces, podría ser eso, no sé, confiabilidad, puede ser. Hermoso, muy bonito porque eso hace, yo siento que por mi profesión, yo de profesión soy abogada. Okay. Entonces,
comparto ese superpoder porque muchas veces la gente me conoce y llegan y se abren y me cuentan a mí cosas que ni le han contado nunca a la familia y yo, perfecto, eso es lo que yo necesito que me cuenten las cosas para yo poder tener las herramientas para poderte ayudar de la mejor manera. Entonces siento que ese superpoder tan maravilloso tuyo es muy beneficioso porque tú has atravesado una oscuridad. Entonces, al tú poderte conectar con las personas y les puedes mostrar de que, oye, mira, al final de la oscuridad también hay luz. Pero me encanta, me encantó compartir este tiempo contigo. Mónica, te agradezco muchísimo el haber estado acá. Espero que no sea la última vez. Claro Y, que no. y estamos muy, muy, muy ansiosos de ver las cosas tan maravillosas que estás creando. Así que manténnos eh, informados porque sí, sí me interesa ver cómo va creciendo y evolucionando este bello y maravilloso proyecto Comarca. Pues si tú me lo permites, sería un honor absoluto. Y Claro, muchas gracias a ti por querer escucharme. Eh, si alguien en algún momento, como siempre lo escribo o lo que sea, está en oscuridad, eh, a veces ellos por sí mismos no pueden encender luz. A algunos nos corresponde encender la luz por los otros. Entonces aquí hay un montón de luz para encender. gracias, 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 Mónica.